El árbol de Navidad es sin duda uno de los símbolos más representativos de esta época del año. Un hermoso pino decorado con luces y esferas, debajo del cual otra figura representativa también de la Navidad deja regalos a los niños que se portan bien y algo de carbón a los que se portan mal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que este árbol de Navidad llegó a México? Quédate y te contaremos la historia del primer árbol de Navidad en México y cómo es que este existe hasta nuestros días. Pero antes no te olvides de dejar tu like y de suscribirte si aún no lo has hecho. Y ahora sí, sin nada más que decir, dentro del video. Antes de hablar de la llegada del primer árbol de Navidad a México, hay que remontarnos al año de 1848, año del gran boom navideño, ya que este peculiar símbolo tomó popularidad en países angloparlantes en ese año, sobre todo por una imagen que circuló en el periódico Illustrated London News, en donde se mostraba a la reina Victoria y al príncipe Alberto alrededor de un árbol que estaba iluminado y adornado. Fue así como, gracias a la popularidad de la reina Victoria y a la imagen, el mundo prestaría atención a la antigua tradición germana. Después de 1848, el árbol de Navidad comenzaría a expandirse por el mundo, pero manteniéndose para la clase aristócrata y clases altas por un plazo de tiempo. Solo en Alemania se usaría el símbolo del árbol de Navidad para todos por ser un elemento popular, y sería hasta inicios del siglo XX que el árbol sería popular en el resto del mundo, tanto que hasta nuestros días ya es algo común. El árbol, representado como un símbolo de la Navidad, llegaría a nuestro país pocos años después de la mitad del siglo XIX, de manos de la aristocracia europea. Sería en el diciembre de 1864 que los aristócratas mexicanos asistirían con frecuencia al gran castillo de Chapultepec, en donde dicha aristocracia quedaría asombrada por un gran árbol ataviado con adornos en sus ramas para festejar la Navidad. Dicho árbol fue al que la nación prestó atención por primera vez, siendo su majestad imperial Maximiliano de Habsburgo, familiarizado con costumbres de la corte de Austria, promovió este símbolo de manera oficial y manteniéndolo como algo primordial para las fiestas de Navidad durante los años que duraría el Segundo Imperio Mexicano. Hombres y mujeres de todo México se quedaron maravillados, ya que jamás habían visto algo tan para entonces semejante, aunque el árbol de Navidad previamente había sido catalogado por la iglesia como el árbol de Cristo, y además había sido reconocido como parte de las celebraciones de Navidad, y además el árbol de Maximiliano es reconocido oficialmente como el primer árbol de Navidad en México, pero este ya tenía presencia en el país en ciertos asentamientos alemanes. Se tiene el registro, por ejemplo, de Ernst Pfister, que fue un soldado de la Legión Austríaca que había llegado a México durante la intervención francesa. Menciona en una carta a su familia, en la casa en la que pasó la Navidad en Monterrey, alrededor de 1865, contaba con un árbol de Navidad como los que se usaban en su país. Es probable que esta casa haya sido de expatriados alemanes. Para el año de 1865, la recién llegada tradición casi se pierde derivado a la muerte del rey de Bélgica, Leopoldo I, quien además era padre de Carlota, esposa de Maximiliano, muerte que obligaría a imponer un luto nacional, pero aún así se decidió colocar el adorno. No existen muchos datos sobre esto en la historia patria, pero se dice que el árbol se instalaría también al año de 1866, pero el siguiente año ya no se puso nada debido a que 6 meses atrás el emperador Maximiliano murió fusilado y con él había caído el imperio. Finalmente, tras la caída del imperio, modas europeas como esta y muchas otras más fueron mal vistas, y no fue hasta 1878 que el general Miguel Negrete colocó un árbol de Navidad en su casa, ya que el general estaba influenciado por sus viajes a Estados Unidos y Europa, y se cree que esta acción causó más furor que la hecha por los emperadores 14 años antes. El árbol había sido ataviado con luces, heno y ramas que ocupaban un gran espacio en su casa. Aseguran que bajo el pino había 250 lujosos regalos que serían para cada uno de los invitados a la cena de Navidad. Y bien, ¿qué te ha parecido la historia del primer árbol de Navidad en México? ¿Conoces esa historia? Deja tus respuestas en los comentarios y ya que estás de paso, deja tu like. Sin duda, este es uno de los episodios menos conocidos de nuestra historia y fue traído a ti por México Historiador.